voto preferencial que sirve para comprar votos, que debía desaparecer, porque fue un sistema creado por la Junta Militar de Gobierno, precisamente para destruir y desacreditar a Víctor Raúl de la Torre como motivo de la Asamblea Constituyente. No es posible que esa herencia de esa época se le haya recibido con plácemes hasta ahora. Y entonces, ya la gente que llega al Parlamento no es la más preparada. Solamente llegan aquellos que buscan una aventura. Una aventura. Y esta es la cosa. Entonces, el país necesita a gritos en estos momentos grandes reformas profundas. Reforma del Estado, reforma del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, para acabar con esa omnipotencia que tiene el Presidente de la República, que es el primer poder del Estado. El Parlamento no es el primer poder del Estado, es el tercero, es el último, es el que menos puede, porque está maniobrado, manejado y manipulado por Palacio de Gobierno. Entonces, en ningún país del mundo se realizan elecciones en el mismo momento entre candidatos al Parlamento con la Presidencia de la República, y en el mismo periodo, sin renovación, sin cambios y sin nada. Y entonces, con una mayoría oficialista que está al servicio del Palacio de Gobierno, no existe autonomía de poderes, no existe equilibrio de poderes. El Parlamento es un apéndice del Palacio de Gobierno. Entonces, ¿qué se necesita? Reformas sustanciales, reformas y otras reformas educativas, reformas del Código Penal para acabar con la corrupción. Bueno, esto es una cosa que en 20 minutos o en 10 minutos no se puede decir todo. Muchas gracias, don Héctor. Pero es interesante hacer notar algo que poca gente conoce y por el cual pareciera ser que mucha gente también se acerca al Parlamento, postula al Parlamento, que es que no había sueldos. Una de las grandes taras que tiene este Congreso, o los últimos congresos, es que hay sueldos que garantizan una vida muelle, una posibilidad de tranquilidad económica que no tiene el resto de las personas. Si los parlamentarios tuvieran que hacer, motu propio, una serie de actividades que son las que le impele la Constitución, entonces había que votar a 3/4 partes de toda su empleocracia. Y esto es bueno que se sepa, porque no siempre ha sido así el Congreso. Testimonio fundamental el de don Héctor Vargas, que presidió una Cámara, y muy buenas sus aclaraciones respecto de esos vicios lingüísticos y semánticos que han partido siempre de las propias cámaras. Yo recuerdo haber leído algunos discursos de los años 56 y 57, cuando los propios parlamentarios, y qué parlamentarios, y usted lo debe recordar, habían en esa época, hablaban de la Cámara Alta, probablemente con un error y una generosidad inexacta, pero hablaban de la Cámara Baja y hablaban de una Cámara reflexiva, asunto que además, entre otros, y probablemente el más connotado ha sido Javier Valle Riestra al hablar de una Cámara de reflexión. Muy bien, pero ¿qué le suscita a usted, como un político sin tacha, de larga trayectoria democrática? Y hay que insistir en el término democrático, porque hoy hay muchos políticos cuya fama y cuyo prestigio se basa en informaciones periodísticas. A usted le tocó pelear en buena lid, y en no pocos casos, pisar prisión, recibir persecuciones, por defender la bandera de lo que usted, de la corporación a la que usted perteneció, que fue el Partido Aprista, que usted se indica hoy como ya en una crisis terminal. ¿Qué le suscita a usted ver todos estos espectáculos de un neocivilismo entronizado hoy en las filas del partido que nació aparentemente para luchar contra estos males? Usted acaba de decir que efectivamente el Parlamento hoy día se ha convertido en una institución de privilegios donde van a solucionar sus problemas, a forjar riquezas. Y a propósito de eso le cuento yo una anécdota. Cuando yo dejé el Parlamento y renuncié y me aparté definitivamente de todo este bochinche, recibí a unos periodistas de un canal de televisión que me hicieron una semblanza de más o menos 40 minutos, y entre las preguntas que me formularon al llegar a mi domicilio, que usted sabe dónde vivo, yo vivo en Magdalena, en una casa alquilada, entonces los periodistas me preguntaron: oiga usted, ¿y cómo es posible que usted viva en casa alquilada? ¿Por qué usted no tiene casa, no tiene auto, no tiene esto? ¿Y por qué sus compañeros y fulanos y menganos y perensejos sí lo tienen? Entonces yo le respondí: mi querido amigo, eso pregúnteselos a ellos, porque solo le puedo decir yo que en la función pública es imposible
tener fortuna y tener patrimonio en forma lícita. Eso es lo único que contesté. Yo he estado pues 40 años en la vida política y miren ustedes, han tenido que ir a traerme ustedes porque no tengo que movilizarme, ni siquiera una bicicleta. Yo no me quejo de eso. Cuando uno se mete a ser cura, hay que vestir sotana. Pero hoy día no. Hoy se meten a ser cura y terminan de arzobispos, que es una cosa tremenda, ¿no es cierto? Bueno, y ahora la política en este país ya no es la ciencia del Estado, ya no es la ciencia para solucionar los problemas de los pobres. Ahora hay que repetir, como lo decía Hegel, que los pobres y los miserables en este país hoy día hay que mantenerlos, porque la pobreza y la miseria se ha convertido en una suerte de materia prima de la explotación, de la riqueza de la gente de la derecha, y que piensa que en un pueblo debe regir como rigen las leyes naturales en la selva, donde los tigres y los leones se comen a las ardillas y a los conejos. Es decir, que los más adaptados, los más poderosos, los que más pueden, viven de los que menos pueden y comiéndose y destruyendo. Es decir, que existe una especie de sentencia para que los demás, los menos adaptados, su destino sea la muerte y la destrucción. En otras palabras, el camino al darwinismo social. En eso está el Perú. El Perú tiene 29 millones de habitantes y cada día el porcentaje de pobres, empobrecidos, míseros, y además ignorante, que la base más fundamental de un país es la educación, crece y crece y crece en este país, mientras los demás se solazan con discursos floridos, engañando a un país, a un pueblo que está esperanzado. Muchas gracias. Fue con ustedes don Héctor Vargas Aya, maestra presencia, que agradecemos infinito en esta primera versión de Testimonio. Volvemos con don Jesús Guzmán Gallardo luego del comercial. Ya estamos con don Jesús Guzmán Gallardo, ex secretario general colegiado del APRA, ex diputado, ex director de Policía y Gobierno. Y creo que vamos a entrar de frente a una dinámica muy interesante, porque aquí no nos casamos con nadie. Queremos decirle a la gente de qué se trata. Y aquí se trata de esclarecer dos circunstancias que son una constante. En el primer gobierno 1985-1990 del señor García Pérez, y del 2006 a la fecha hay una palabra que es desgraciada y que se repite constantemente. Don Jesús, ¿usted puede explicar por qué la corrupción se da precisamente en estos dos gobiernos que son los de su partido? Bueno, la explicación más rápida que podríamos intentar es por la falta de calidad de las personas que la han integrado. Calidad que debió haberse medido en trayectoria, en ejemplo, en vida o biografía que, como reclamara González Prada, pudiera leerse de principio a fin. El drama del partido en esos dos periodos, en el del 85 al 90 y el actual, indudablemente es el de que no ha hecho uso de los cuadros verdaderos y auténticos del partido, honestos y probados. Ha hecho uso del amigo, del compadre, en fin, más del cómplice que del que pueda tener posibilidades y también conocimiento de gobierno, de política en el mejor sentido. Y por eso tenemos gente que se han dedicado a los lobbies, se han dedicado a los negocios, se han dedicado a simplemente usar el poder como una fuente de riqueza. Usted aspira a la Secretaría General del Partido Aprista. ¿Sabe si lo van a dejar competir después de los espectáculos que hemos visto el domingo pasado? Indudablemente que nosotros hemos sido testigos de no solamente este último hecho en el cual se ha visto la maniobra, la manipulación, el hecho de borrar de los padrones a cientos de compañeros, etcétera, y de impedirles sobre todo a muchos de votar en el momento del acto, y cuando se ha producido el resultado ni siquiera lo están reconociendo como realmente ganadores. Están otra vez como en el año pasado tratando de imponer otros candidatos, pero indudablemente que frente a cualquiera de estas circunstancias va a prevalecer el apoyo de las bases del partido. Don Jesús, si yo fuera, perdone usted porque se me ocurre una pregunta interesante, creo que para nuestro público,